Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues el tema de hoy es estudiar las ecuaciones que son, bueno, ya vimos la clase pasada el tema de ecuaciones que son separables. Y hoy vamos a ver un tema que se llama ecuaciones diferenciales homogéneas, las cuales mediante algún cambio de variable se pueden volver separables. Bueno, una de las ecuaciones hoy es el día miércoles 24. Una de las ecuaciones sería un caso de una ecuación diferencial no separable que es como una ecuación de esta forma, en la que tenemos aquí una f, una función f, y aquí una t más b más c, más b por t más c, donde f es una función continua. F es una función continua en algún intervalo abierto alfa beta contenido en los números reales, es decir, y entonces es como una composición de funciones A de t por y. ¿Vale? Entonces, en este caso, para este caso, el conjunto omega, ¿quién sería? Bueno, si f es continua, f continua, ¿quién sería la parcial de f con respecto a y? ¿Quién sería la parcial de f con respecto a y? Entonces la parcial de f con respecto, vamos a poner aquí mejor g de t, aquí una función donde g es una función continua en algún intervalo, en alfa beta, ya lo mencionamos arriba. Dos, suponemos que la parcial de g con respecto a y, aquí es una composición, ¿verdad? Más c, pues sería la derivada. La derivada de esto con respecto a y sería b por y, por la g' de at más y, más c, ¿no? Suponemos que es continua también, ¿sí? Vamos a suponer que es continua y que la parcial de g con respecto a y es continua para que se cumpla esta condición. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, en este caso, el conjunto omega sería el conjunto donde, o bastaría con decir que la g es continua y también, y la derivada también, y la derivada de t son continuas, donde g y g'
G y G' son continuas en algún intervalo ¿verdad? Alfa, beta. Bueno, entonces lo último que vimos ayer es que cuando se tiene una ecuación de este tipo, hacemos un cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable hacemos? Pues sea z igual a t más dy más c, ¿no? Que nos relaciona una función incógnita con la función incógnita de y, ¿sí? Y entonces, si derivando con respecto a t, entonces tenemos que dz en dt es igual a A más B por dy en dt. Entonces, con esta ecuación que nosotros derivamos, 1, 2, 3, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es, en lugar de dy en dt, vamos a escribir dz en dt. Vamos a bajar un poco la cámara. ¿Sí? dz en dt es igual a A más B por g de z. Y sería la ecuación 4. Y entonces, pues ya de aquí, despejamos todo esto, ¿verdad? Va a pasar como un denominador. dz entre A más B por g de z igual a dt. Entonces, esta es una ecuación diferencial que si integramos con respecto a z, aquí nos queda A más B por g de z. Y aquí va a ser una integral de t más una constante, ¿verdad? Entonces esta va a ser la ecuación integral 5. Y bueno, pues van a existir una infinidad de ecuaciones diferenciales que todo va a depender de los métodos que nosotros sepamos manejar en las tablas para calcular esta integral. Ayer resolvimos un ejemplo donde la g vale 1. Es decir, donde g compuesta con esto, donde g de t, donde g de z es igual a z. ¿Verdad? Es la identidad. Cuando resolvimos esto sin la g, pues teníamos un caso como este. ¿Vale? Ok. Bueno, pues vamos a enfocarnos ahora a ecuaciones que son homogéneas. Pero aquí también, ¿quién sería el conjunto omega? En este caso, el conjunto omega sería el conjunto de las t, y en R2, tal que la t está entre alfa, entre alfa y beta. Ajá. Y la y pues es cualquier número real. O sea que el conjunto de existencia y unicidad, es decir, y estaría determinado por alfa beta, por una franja, ¿verdad? Por una franja. Aquí sería omega. Un subconjunto, una región en el plano, ¿verdad? Ese sería el conjunto omega. Ok. Bueno, ustedes me dicen si ya nos cambiamos del lado del pizarrón.
Sí, Diego, ¿todo bien? Mitzi, Jimena Hernández, ¿todo bien? ¿Ya nos podemos mover hacia el otro lado? Sí, profe. ¿Sí? Yo ya terminé, sí. Ok, bueno, entonces vamos a considerar un tipo especial de ecuaciones diferenciales que se llama ecuaciones diferenciales homogéneas. Ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Cuáles son ese tipo de ecuaciones? Los vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, consideramos una ecuación de la forma. Ecuaciones diferenciales. Diferenciales homogéneas. ¿Puedes subir la cámara, por favor? Estamos ahí. Así, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿A qué le llamamos ecuaciones homogéneas? Una ecuación diferencial, una función de dos variables. Vamos a poner una función de dos variables que va de un conjunto omega contenido en R2. En R, o de plano de R2 en R. Donde z es igual a f de x, y p, y. Se llama homogénea. Homogénea. De grado n. Homogénea de grado n. Sí. Pues f de lambda t por lambda y es igual a lambda la n por f de t, y. ¿Verdad? Donde n es un número natural, ¿no? Donde n puede ser igual a 0, 1, 2, etc. Hasta n. O sea que puede ser un número, ¿no?, natural. Por eso lo ponemos natural, incluso el 0, ¿no? Puede ser 0. ¿Cuáles serían los ejemplos de funciones homogéneas? ¿Alguien me puede decir cuál sería una ecuación homogénea? De grado 2. Ejemplos de ejemplos. ¿Qué pasa si f de t, y es x más y, t más y? ¿Sí? Si es t más y, pues le ponemos lambda t aquí, lambda y. O sea, la t la sustituimos por lambda t y la y por lambda y. Y la lambda se factoriza. Y entonces esto es lambda por t. Esto sería f de t, y. ¿Verdad? Entonces esta es una función homogénea de grado 1. Es una función homogénea de grado 1.
¿verdad? Pero ¿qué pasaría si ustedes en lugar de esta cosa, de esta función, colocan una t al cuadrado aquí, y aquí le ponen menos y cuadrada, o sea, los exponentes iguales? Ajá. Sí, claro. ¿Qué pasaría aquí si hacemos esta consideración? Ajá. Si consideramos esa función, ¿qué sucedería? Pues hacemos la misma operación. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Hacemos lo mismo, o sea, sustituimos f de lambda t, lambda y, ese es igual a lambda por t al cuadrado, menos lambda por y al cuadrado, ¿verdad? Fíjense, al colocar aquí en el argumento lambda t, quiere decir que la primera componente, la primera coordenada, que se llama abscisa, se sustituye toda por lambda t, y la segunda también. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda una lambda al cuadrado, t cuadrado menos lambda al cuadrado y al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Que el lambda al cuadrado va a ser factor común. Y aquí nos va a quedar una t al cuadrado menos y al cuadrado, que es lo mismo que f de t como y, o sea, lambda al cuadrado por t cuadrada menos y cuadrado. O sea, esta es una ecuación homogénea de grado 2. Homogénea de grado 2. De grado 2. ¿Alguien me puede dar una ecuación homogénea de grado 3? Una ecuación homogénea de grado 3. ¿Sí? ¿Alguien puede darme una ecuación homogénea de grado 3? T cúbica menos 3y. Menos 3y, t cúbica menos 3y. Vamos a ejemplo 3. F de t, y es igual a t cúbica menos ¿qué? 3y. 3y. ¿Cuál es la bronca con esta? Con esta función que debe tener el mismo grado, ¿no? Para que pueda, aquí en y le pongo un cubo, ajá, para que tengan el mismo grado los dos términos. F de t, y, puedo poner t cúbica menos 3t por y al cuadrado, para que la suma de los grados sea 3, y aquí también puede ser f de t, y, t cúbica menos 3t cuadrada y, ¿verdad? Todas son homogéneas de grado 3, ¿se dan cuenta? Son homogéneas de grado 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque si toman cualquiera de estas, pues vamos a poner, por ejemplo, si toman la primera, ¿no? Inciso A, inciso B, C, el 3, inciso A, F de lambda T, lambda Y, lo que van a tener es lambda T al cubo menos 3 lambda Y al cubo, y por las propiedades de los exponentes es lambda cúbica T cúbica menos 3 por lambda cúbica Y cúbica, factorizan el lambda al cubo, T cúbica menos 3y, y entonces esto es lambda al cubo por F de T, y, ¿verdad? ¿Sí? Y en el 3b, si hacen el mismo procedimiento, 3b, y hacen lo mismo, lambda y, hacen todo el mismo proceso, pues va a quedar lambda al cubo por F de, van a poder factorizar el cubo en el b, y aquí nos queda T cúbica menos 3 T por y al cuadrado, y esto es lambda al cubo por F de T y, el 3c, F de lambda T, lambda y aquí vamos a tener otra vez lambda al cubo por T cúbica menos 3 T cuadrada y, ¿verdad? Y esto va a ser lambda al cubo
por F de lambda T, y, ¿no? Queda entendido lo que queremos decir lambda, con que sean homogéneas de grado 3, de grado 1, grado 2 o grado 3. Ajá. Entonces, una función es homogénea, así a secas, homogénea simplemente. Ajá. F es homogénea. ¿No se puede mover la cabeza? Ajá. Es homogénea. Ahí. ¿La muevo hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? De arriba, porque Hacia arriba. sería nada más Gracias, limpio. gracias. Vamos a ver, aquí estamos, ¿no? Déjenme centrarme un poco más. Eso es. Entonces aquí estamos, ¿no? Ustedes me dicen cómo le movemos. ¿No? Más arriba, profe, por Un favor. poquito más arriba. Ok, Arriba. ok, ok. Ahí estamos. Ahí estamos bien. Sí. Eso es. Bueno, aquí estamos viendo ejemplos de ecuaciones homogéneas. Decimos que una función de dos variables f de R2 en R depende tanto de T como de Y. Se llama homogénea de grado N, ¿sí? De grado N. Si al sustituir P por lambda P, Y por lambda Y, se puede factorizar el lambda a la N, ¿verdad? Donde N pues puede ser cualquier número natural. Natural quiere decir 1, 2, 3, hasta un número muy grande, y el 0 o 0, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, para un caso de homogénea de grado 1, es cuando tenemos dos términos, ¿verdad? Del mismo grado. Ajá. Incluso puede ser una sola variable, o la T o la Y. Ajá. Pues es homogénea de grado 1. ¿Sí? Luego aquí, una homogénea de grado 2. ¿Sí? Es homogénea de grado 1. Es cuando tienes una suma de cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, aquí F es de grado 2. Comprobamos. ¿Cómo se comprueba? Sustituyendo la T por lambda T, la Y por lambda Y, realizando las operaciones, y verificamos que el cuadrado pues se puede factorizar, ¿no? Es un factor común, por lo tanto es homogénea de grado
de grado 2. Ajá. Y acá mencionamos 3 casos de funciones homogéneas de grado 3. ¿Sí se alcanza a ver? Homogéneas de grado 3. ¿Sí? Aquí tenemos 3 ejemplos diferentes, ajá, de grado 3. Ajá. Verificamos aquí cómo sustituyendo en lugar de P lambda P, en lugar de Y lambda Y, operamos los exponentes, ¿sí? Agrupamos términos, factorizamos el lambda y vemos que lambda cúbica es el factor común y lo podemos factorizar y entonces como queda lambda al cubo es homogénea de grado. Entonces F es homogénea de Profesor, grado. ¿puede bajar su cámara, por favor? Es homogénea de grado 3, ¿verdad? Grado 3. Es una función homogénea de grado 3. Vamos a decir que F es homogénea de grado 0. Si N es, o sea, si F es una función homogénea de grado 0, F se llama homogénea. Simplemente homogénea. Simplemente se llama homogénea, una función homogénea. Entonces, ¿cómo damos ejemplos de funciones homogéneas? Vamos a dar algunos ejemplos de funciones que son homogéneas. ¿Podría mover un poquito su cámara a la derecha? Claro. A la derecha. Así. Para el otro lado, perdón. ¿Cómo? Hacia el otro lado, perdón. Hacia el otro lado, ¿sí? Izquierda. Ajá, es que si veo el frente, la izquierda, ¿sí? ¿Ahí se ve? ¿Ahí se puede ver? Sí, Sí.
Bueno, ustedes me dicen cuando estén preparados, preparadas, para pasarnos hacia el otro lado. Por mi parte ya, profesor. Sí, gracias. No sé, los demás compañeros. Diego también. Arvide, César. También. Muy bien, vamos hacia el otro lado. Entonces, miren. ¿A qué le llamamos una ecuación homogénea? ¿A qué le llamamos una ecuación homogénea? Una ecuación homogénea es de la siguiente forma. Una ecuación homogénea. Ajá. Vamos a decir que F es homogénea. Sí, F, la función F de T, Y es homogénea. Si F de lambda T, lambda Y es igual a F de T, Y. Es decir, si es homogénea de grado n igual a 0. Entonces decimos que es homogénea. Y es homogénea de grado n igual a 0. ¿Sí? En ese caso decimos que es homogénea. ¿Vale? Ahora fíjense que, ¿qué ejemplos serían para homogéneas de grado 0? En este curso en especial nos interesa solamente cierto tipo de ecuaciones. Ajá. Nos interesan ecuaciones como esta. F de T, Y. Hay muchas, pero de las que nos interesa estudiar es esta. Esta que tiene que es un cociente de más B1 por Y. Y abajo ponemos A2T más B2 por Y. Ajá. Esta es una ecuación homogénea de grado 0. Es homogénea, ¿por qué? Donde los números, vamos a poner aquí donde A1, B1, A2, B2 son constantes. Ajá. O sea, nos interesan este tipo de funciones. ¿Verdad? ¿Puede bajarle tantito, por favor? Sí. Esas son las que nos interesan. ¿Vale? Entonces, son como dos ecuaciones lineales, una en el numerador y otra en el denominador. ¿Verdad? Y entonces, fíjense bien. Esta es una ecuación homogénea. ¿Por qué? Porque f de lambda t, lambda y, es igual a ¿qué? A 1 lambda t más b1 por lambda t, a 2 lambda t más b2 lambda t. O sea, sustituimos en lugar de t, lambda t, en lugar de y, lambda y, en lugar de t, lambda t. Y entonces factorizamos el lambda. ¿Sí? Y aquí también. ¿Y qué va a pasar con el lambda? Se va a cancelar. Se va a cancelar el lambda y nos va a quedar aquí, pues, al cancelarse el lambda, nos vuelve a quedar t, y. Por lo tanto, pues, f de lambda t es igual a lambda y. F de t, y. O sea, es una función homogénea, ¿no? ¿Verdad?
¿Puede bajar la cámara, por favor, profe? Sí. Vamos la cámara, sí. Ahí está centrado más o menos, ¿verdad? Ajá, esas son las funciones que nos interesan. Ajá. Entonces es la forma de ver si es homogéneo o no, sustituyendo con lambda t y lambda y. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuáles funciones serían homogéneas entonces? De las que... Ejemplos de funciones homogéneas. A ver, díganme ejemplos de funciones homogéneas. De funciones de dos variables y homogéneas. ¿Cuáles nos darían como ejemplos de funciones que son homogéneas? A ver, vamos a ver si podemos tener unos 10 ejemplos. ¿Cuál sería el caso más simple de una ecuación homogénea? ¿Puedes subir la cámara? ¿Perdón? ¿Podría subir la cámara, por favor? Sí, claro. Pues sí. A ver, usted mismo, denme un ejemplo de una función de las más simples que sea homogénea. De dos variables. 2t más 4y. Más sencilla. 2t más 2y. Por ejemplo, si T sobre Y, sencilla. Es homogénea, ¿no? Sí, ¿verdad? F de T, Y también Y sobre T, ¿estamos de acuerdo? Luego vamos a ver F de T, Y. Pues aquí le ponemos T más Y, ¿verdad? Y abajo Y. 4. F de T, Y. ¿Cuál otro podríamos dar? T menos Y sobre Y, ¿verdad? ¿Sí? Es homogénea. 5. F de T, Y. Igual, a ver, ¿qué no? ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra más podríamos dar? De homogéneas. A ver, comenzamos Soriano. Mariana Soriano, un ejemplo de una ecuación homogénea que no sea tan complicada, sencilla, así. De interés para nosotros. 2t, ajá. Menos 7y cuadrada, a lo mejor. No, abajo cuadrada no, porque deben ser el mismo grado, arriba. Y abajo también. Menos 5y. Menos 5y abajo. Ujú. Así, pues sí, está bien, ¿no? Es muy parecida a la que tenemos aquí, ¿no? 6. Ajá. O sea, F de T, Y. ¿Qué otra podría ser? Pues una
una suma, ¿verdad? Y t menos y, ¿no? 7 f de t, y. Pues podemos poner t menos y arriba y t más y abajo, ¿verdad? ¿Qué más podríamos hacer? O sea, hay una infinidad de posibilidades. Bueno, no infinidad. Sí, pero a ver, 8, otro ejemplo, a ver si se les ocurre. 9, 8. ¿Cuál sería el otro? Ser homogéneos. Sí. Homogéneos. A ver, por ejemplo, Diego Alvirde. Diego Alvirde ¿Puedes está abrir correcto. la cámara, por favor? La bajar. Ahí está, ¿no? Son ecuaciones homogéneas, ¿no? A ver, la última, f de t, y, que no aparezca en toda esta lista, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál podría ser? Otro ejemplo. Sí. 2 t Sí. menos y sobre t. T menos y. ¿No la tenemos? Sí. Sobre t. Ajá. Cierto, esa no la teníamos, ¿no? Bueno, con estos son suficientes, es decir. Entonces, vamos a decir que una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Una ecuación diferencial de primer orden. Vamos a escribir del otro lado. Dígame si ya me puedo cambiar hacia el otro lado. Por mi parte ya. Ya, vamos. ¿Qué de particular tienen estas funciones? Por ejemplo, esta no está definida, la primera no está definida en dónde, cuando la lleva al cero, ¿verdad? Aquí está y aquí y. Si la lleva al cero, aquí no está definida. ¿Se dan cuenta? Esta no está definida cuando la lleva al cero, ¿sí? Entonces el conjunto omega está partido en dos conjuntos, ¿verdad? La parte superior y el de la parte inferior, porque tampoco la parcial con respecto a y va a estar definida en ese mismo conjunto. En el siguiente caso, ¿qué sucede? ¿En dónde está definida la función del ejemplo 2? No está definida. La cámara para ver la gráfica. Sí, no está definida cuando la t, ¿sí? Ahí estamos. Ahí se alcanza a ver, ¿sí? Sí, gracias. En la primera no está definida cuando la t, cuando la lleva al cero, que son estos puntos, aquí no está definida. Y la segunda no está definida cuando la t va al cero, que son estos puntos, ¿no? Y la tercera no está definida cuando la lleva al cero, otra vez aquí t y e. Aquí no está definida. La que tenemos aquí tampoco está definida en t, y. En esta parte no está definida. La que sigue tampoco está definida. ¿Dónde? Aquí en y igual a 0, ¿no? Que sería en esta región. La última, ¿dónde no está definida? Cuando la parte de abajo se hace 0 en una recta, ¿verdad? En una recta que está aquí no está definida. Ajá. Y la que sigue aquí no está definida en una recta que viene hacia el lado contrario. Esas partes que están punteadas es donde no está definida la función f de t, y. Si la t vale 0, aquí no está definida, ¿verdad? Aquí no está definida. ¿Sí? Entonces el conjunto omega va a ser, en cada caso, vamos a verlo más adelante, está determinado por estas regiones, ¿verdad? El conjunto omega, ¿verdad? Entonces una ecuación diferencial, ya pasamos al otro lado, ¿sí? Es de primer orden,
Sí. Una ecuación diferencial. Ajá. Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Ordinaria. De primer orden. ¿Sí? Se llama homogénea. Ajá. Vamos a poner aquí ecuación diferencial de primer orden, quiere decir que tenemos dy en dt igual a f de t, y. Ajá. Fíjense, aquí ponemos f de t, y. 1 se llama homogénea. Si f de t, y es homogénea, ¿verdad? Ajá. Es homogénea. Entonces, fíjense, de todas las ecuaciones que tenemos aquí, la 1, ¿sí? dy en dt, pues es t, y es homogénea, ¿no? Pero esta es separable, ¿están de acuerdo conmigo? Es separable. ¿Sí? La ecuación 2, dy en dt, igual a y sobre t, es separable, ¿cierto o no? Pues se puede hacer la integral rápidamente. ¿Sí? La ecuación que tenemos aquí, la 3, que sería dy en dt, que es igual a t más y sobre y, no es separable. ¿Sí? No es separable. La ecuación 4, dy en dt, que sería la 4, que es t menos y sobre y, no es separable. A ver, la 5, ¿se alcanza a ver todavía? Dy en dt, No, ya no se ve. ¿se ve o no? No, Ah, puede bajar la cámara. ahí está. Sí. La 5 de y en dt es igual a menos 2/5 de t sobre y. Es separable. O sea, se puede integrar, ¿cierto? La 6, que es de y en dt, todas son homogéneas, ¿sale? T más y sobre t menos y no es separable. No es separable. Ajá. No es separable. 7. De y ¿Puede en bajar un poquito dt. más la cámara, por favor? Bajarlo un poco más. De y en dt. Esta no es separable. Es separable. Esta no es separable. El de y en dt, la 7, que es igual a t menos y sobre t más y, tampoco es separable. No es separable. Y la última, que es la 8.
Separable, ¿verdad? 5 es separable, ¿sí? Ok. Vamos a poner las que son separables. ¿Sí? Pero la 8 no es separable. Es separable, separable, no separable, Profesor, separable, ¿sí? entonces homogénea quiere decir que si son separables o no. No, puede ser homogénea, todas son homogéneas, pero una ecuación homogénea puede ser separable o no puede ser separable, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pues esta es homogénea y sin embargo pues es separable, ¿no? Ya no hay problema. ¿Cuáles nos interesan? Las homogéneas que no son separables y a esas les vamos a aplicar el siguiente método. ¿No? ¿Sí? La 8 tampoco es separable, ¿verdad, profe? Tampoco es separable, ¿verdad? La 8 no es. Aquí la vamos a escribir. La 8 no es separable. Todas son homogéneas. Y de y en T, que es igual a T menos Y, sobre T más Y, ¿verdad? Esta es homogénea. Es homogénea. Es homogénea. No separable. Ajá. ¿Vale? Ok, entonces fíjense que todas las ecuaciones que son homogéneas y que no son separables, pues son de esta forma, ¿verdad? Son cuando llevan dos términos aquí. Cuando tenemos aquí los términos. Donde los coeficientes son distintos de cero, ¿verdad? No todos igual a cero. Ahora vamos a calcular un determinante. Calculamos este determinante. ¿Puedes subir la cámara, por favor? Sí. Ahí. Voy a mover aquí. Espero que ahí se alcance a ver. Sí se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Sí, entonces calculamos el determinante. Delta le vamos a poner así. Fíjense, el coeficiente de la t lo ponemos aquí. Y el otro coeficiente de la t que está en el denominador lo ponemos aquí. Y el de la y los ponemos así en este orden. Y calculamos el producto. A1 por B2 menos B1 por A2. Y vamos a suponer que esto es distinto de cero, ¿no? Pongamos que distinto de cero, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 8, ¿cuánto vale el determinante? Profesor, si da igual a 0, ¿se indeterminaría o cómo? Si es igual a 0, va a pasar lo siguiente. Vamos a tener que la ecuación de arriba es un múltiplo de la otra, ¿no? Ajá. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si... Vamos a contestar tu pregunta, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si delta es 0, verdad? Pues aquí vamos a ver. ¿Qué pasaría si delta es 0? Aquí tenemos A1, A2, B1, B2.
Entonces A1, B2 menos B1 por A2 es 0, ¿no? Entonces quiere decir que estos coeficientes son iguales. Ajá. Entonces quiere decir que yo puedo dividir. Ajá. A1 entre B1, por ejemplo. A1 sobre B1 es igual ¿Puede bajar Ah. la cámara? A2 Por. entre B2. O sea, paso dividiendo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y esto me da R, ¿no? Me da un número R. O sea, los coeficientes son proporcionales. Significa que los coeficientes son proporcionales, ¿no? O sea, si esto es R, entonces significa que A1 es B1R, ¿verdad? Y A2 es igual a B2R, ¿no? Ujú. Entonces, en la ecuación de 1, de Y en dt, tendría que A1 lo podría poner como B1R, ¿no? Y en el otro, y aquí sería B1 por T. Y abajo podría poner A2. Ajá. A2, aquí podría poner A2, pero A2 es B2R. Profesor, ¿podría bajar su cámara otro poquito, por favor? Sí. ¿Ahí? Ahí Sí, está. gracias. Entonces significaría que A2 es B2R, ¿no? B2R. Más y el otro es B2Y. Aquí es B1Y. Ajá. Correcto, entonces aquí puedo factorizar, ¿no? Puedo factorizar el B1 arriba. Y aquí me quedaría RT más Y. Y aquí me quedaría B2 por RT más Y. ¿Y qué pasaría aquí? Que se cancelarían estos dos términos, ¿no? Ajá. Entonces de Y en dt, sería B1 entre B2. Ajá. Y entonces la solución de esa ecuación sería una recta, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedaría la ecuación diferencial de Y en dt es igual a ¿qué? A B1 sobre B2. Y entonces si integras, pues ya sería B1 sobre B2 por T. Sería una familia de rectas. ¿Se dan cuenta? Entonces ese caso no parece ser interesante. Pues eso nos da una familia de rectas. Ajá. Profe, ¿qué dice ahí donde dice que significa que los coeficientes son qué? Proporcionales. Ah, gracias. Sí. Cada vez escribo más feo, voy a tener que hacer ejercicios de caligrafía. Uno debería escribir bien, ¿verdad? Proporcionales. Significa que los coeficientes son proporcionales. Los coeficientes son proporcionales.
¿Cuánto qué pasa? ¿No? Si del T0. Ahí falta pues la conclusión, ¿no? De que D y el de T la vamos a encerrar aquí en un cuadro. Pues aquí. Aquí D y el de T es B1 sobre B2. Entonces Y es igual a B1 sobre B2 por T más una constante C. Es una familia de rectas que tiene pendientes B1, B2. B1 sobre B2. Ese caso, ¿verdad? Se simplifica, pues. ¿Sí? Es homogénea, pero la ecuación es homogénea. Lo que escribió con verdecito no lo alcanzo a distinguir. Sé que es de Y en de T. Es Igual a igual a B1 B sobre... Ajá. sobre B2. Y entonces, pues. ¿Y lo de abajo? Entonces Y es igual a B1 sobre 2 por T más. Bueno, lo voy a escribir del otro lado, ¿no? Porque quede bien. Es igual a B1 sobre sobre B2 por T T más. Ah, más ok. una constante de integración, ¿no? Gracias. O sea, lo que tenemos ahí es que entonces las curvas integrales sería una familia de rectas, ¿sí? Sería una familia de rectas. ¿Sale? Profe, ¿podría repetir qué interpretación tiene que el determinante sea diferente de 0? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a estudiar esa parte. Es el que nos interesa más, ¿no? Solo que alguien me hizo esta pregunta. ¿Qué pasa si delta es 0? ¿No? ¿Quién fue? ¿Quién me preguntó? Yo, Griselda. Griselda. Ajá. Entonces vamos a terminar de contestarle a Griselda. Ujú. Entonces, ustedes me dicen si ya nos pasamos al otro lado. Ya. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Bueno, para concluir eso último que dijimos ahí, ¿verdad? Profe, antes de que borre lo de los dibujos de las grafiquitas, ¿me deja tomarle una foto? Claro que sí. Sí. Vamos a ver, aquí colocamos la cámara, ¿sí? La primera grafiquita que corresponde al 1, la parte punteada significa que la Y es 0, ¿verdad? Entonces, cuando la Y vale 0, ahí no hay solución. La segunda corresponde cuando la T vale 0. Y otra vez cuando la Y vale 0. Cuando la Y vale 0 otra vez. Cuando la Y vale 0, porque el denominador es 0, ¿verdad? Y igual a 0 no está determinada.
Y aquí el denominador es cuando el denominador es 0, o sea, cuando la y, cuando t menos y es 0, ¿verdad? Y entonces y es igual a t, por eso nos queda esta parte punteada, ¿no? Y aquí es cuando t más y es 0, y entonces nos queda y es igual a menos t, y nos queda esta parte punteada, ¿no? Y aquí nuevamente cuando la t vale 0, ¿verdad? La t vale 0, pues es 0. Así es. Ese es el sentido que tienen estas gráficas, el definir el dominio de existencia y unicidad de lo que tenemos del otro lado, ¿verdad? Sí. Eso, por eso hicimos esos dibujitos. ¿Sí? Muy bien, entonces, en esto último que escribimos aquí, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que dy en dt es igual a B, después de cancelar, de que B1 entre B2. Ajá. Entonces, esta es una constante, ¿verdad? Si nosotros integramos, pues aquí integramos dy, y aquí integramos D1 sobre D2 por dt. Y como esta es una constante, pues esto nos da B1 entre B2 por t más una constante c. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es una familia de rectas, ¿no? Familia de rectas con pendiente. ¿Qué pendiente? De 1 sobre B2, ¿verdad? Entonces, no sé, pues pero finalmente son rectas que pasan por el origen, ¿no? Una de ellas pasa por el origen, puede ser así. Estas soluciones, ¿no? Son familia de rectas. Las curvas integrales, ¿no? ¿Puede mover tantito la pantalla hacia la izquierda? Sí. O sea, lo que tendríamos como curvas integrales sería esa familia de rectas. Sí. Familia de rectas. Tendríamos esa familia de rectas ahí. Bueno, ahora vamos a borrar el lado, esa parte, para continuar con nuestro caso que tenemos aquí. Muy bien, vamos a tomar el caso número 8. Sí. En el caso número 8 de IFT, el que dijimos aquí, ¿qué pasa? Que si A1 por T más B1 por Y sobre A2 por T más B2 por Y, donde el determinante A1 B1 A2 B2 que sería A1 B2 menos A2 por B1, ¿verdad? Distinto de 0. ¿Sí? Sí, cuando nosotros tenemos aquí esta situación, ¿verdad? Entonces, en este caso, hacemos, esta es la ecuación 1. Entonces, dy en dt podemos dividir entre t en ambos lados. Profesor, ¿puede mover su cámara hacia la derecha, por favor? Sí, Gracias. ahí está, ¿verdad? Y hacia arriba, ¿no? Estamos hablando de este caso. Dividimos la ecuación 1 entre t.
O sea, A1 T sobre T. Y el denominador también. Lo dividimos entre T. Así. Tanto numerador como denominador. Ajá. Lo dividimos entre T. Y aquí pues T con T se cancela y solamente nos queda A1. Y aquí es B1 por Y sobre T. Y aquí tenemos A2 más B2 por Y sobre T. ¿Sí? O sea que por eso es importante que sea homogénea para poder realizar esta operación. Si no fuera homogénea no podríamos realizar esta operación. Entonces dy en dt es igual a A1 más B1 por Y sobre T más A2 más B2 por Y sobre T. ¿Sí? Y entonces esta pues sería la ecuación 2 transformada. Hacemos el cambio de variable. ¿Sí? Hacemos el cambio de variable. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Pues vamos a poner U igual a Y sobre T. Vamos a llamar la ecuación 3. Entonces U es una función de T, ¿no? Y de aquí despejamos Y es igual a T por U. Pero esta es una función de T. Derivamos de Y en T. ¿Cuánto sería de Y en T? ¿Cuánto es la derivada de esta función? Compañera Yasmín Ventura. ¿Cuánto sería la derivada de esta función? ¿Puedes bajar la cámara tantito, por favor? Sí. ¿Cuánto es la derivada de esta función? Es un producto, ¿no? 1 por la de, Por U. bueno, ajá, du por, bueno, por la derivada de u. No, porque es un producto, ¿no? La derivada de T con respecto a T es 1 por U, ¿no? Más T veces la derivada de U en dt. Entonces esta sería la ecuación 4. Ajá. Entonces vamos a igualar la 2 y la 4. Ajá. Pero en la 2 en lugar de Y sobre T vamos a poner U. Ajá. Vamos a poner esa U. ¿Sí? Vamos a poner esa U. Ajá. De Y en dt es igual a U más T por du sobre T, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense, si nosotros igualamos la ecuación 4 con 2, ajá, y aplicando 3, entonces vamos a escribir combinando 2, 3 y 4. Me voy a cambiar de pizarrón, ¿sale? Combinando 2, 3 y 4. Vamos a irnos por acá. Y aquí. ¿Sí? Combinando 2, 3 y 4. Dos, 3 y 4.
Ajá. ¿Qué vamos a tener? Que U, porque dy en dt es igual a t por d1 en dt, es igual a A1 más B1 por U sobre A2 más B2 por U. Ajá. Entonces esta ecuación ya la vamos a poder volver separable. Vamos a tener T por DU en DT es igual a A1 menos B1 más B1 por U entre A2 más B2 por U menos la U, ¿verdad? Esta aparece aquí. Porque vamos a pasar al primer miembro. Y entonces voy a tener T por DU en DT es igual aquí A1 más B1 por U. Ajá. Menos V es A2 más B2 por U. Dividido entre quién? Entre A2 más B2 por U. Ujú. Entonces aquí voy a tener una ecuación cuadrática. En el numerador, pues será 1 más B1 por U menos A2 por U menos B2 por U cuadrada, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre A2 más B2 por U. ¿Sí? Y esto pues es T por DU en DT. Ajá. Entonces vamos a separando variables. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener separando variables? Pues esto va a pasar como denominador dividido entre, aquí esto lo podemos factorizar a 1 más B1 menos A2 por la U menos B2 por U cuadrada. Ajá. ¿Me podría bajar la cámara? Sí, claro. Gracias. Por diferencial de U. Y esto es igual a dt sobre t, ¿no? Si yo quiero que este aparezca como positivo el coeficiente, pues multiplico por menos, ¿no? Multiplico por menos de un lado y del otro. Y aquí voy a tener B2 por U. Y aquí en lugar de aparecer B1 menos A2, aquí va a aparecer A2 menos B1. Pero aquí sí no me voy a escapar de poner un signo menos a la A1 por DU. Y esto es igual a menos dt sobre t, ¿no? Entonces, integrando esta cosa, aquí va a quedar a 2 más B2 por U. Y aquí B2 por U cuadrada más A2 menos B1 menos A1 por diferencial de U. Y la integral de esta cosa es menos el logaritmo natural de quién, de t, más un logaritmo natural de c. Y esta sería la integral. El problema aquí va a ser si yo conozco cómo integrar hacer estas integrales, ¿no? Y aquí mi éxito depende de este método de integración. Integrales que son de esta forma, ¿no? Y así resolvería esa cantidad de ejercicios. Entonces, ¿Puedo bajarlo un poquitito? claro que sí. Entonces, de los 8 ejercicios que no enumeramos, podrían ustedes hacer el ejercicio 8. ¿No? Y los que no son homogéneos usando este método. El viernes voy a estar con ustedes en la primera parte, yo creo. Y haremos un ejemplo, ¿vale? Y el ejercicio semanal sería un ejercicio de este tipo.
¿Sale? En la actividad semanal. ¿No? ¿Está bien? Sí, profesor, está bien. Muchas gracias por hoy. Cuídense. Cualquier cosa, no se atrasen, por favor. No se atrasen. Es el momento de que vayan al corriente. Suban sus actividades. Recuerden que esas actividades valen el 15% de su evaluación. ¿Sale? No las dejen ahí. Si tienen dudas, pregunten. Pero avancen, por favor. No se queden. No quiero que reprueben. ¿Sale? Porque es mucho el esfuerzo que estamos haciendo, ¿vale? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Ánimo, Gracias. échenle- Gracias, profe, échenle hasta el ganas. viernes. No se queden. Vale, Hasta luego. Tengan un buen día. Nos vemos Luego. el viernes. Bye. Hasta luego, gracias. Igualmente, hasta luego.